Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. En la Feria del Libro de Lima se ha presentado la nueva novela de una revelación. Es un intelectual peruano que hace algunos años publicó una novela que fue como un destello en el panorama literario, El espía del Inca. Y ahora vuelve Rafael Dumet y vuelve con esta gran novela que se llama El camarada Jorge y el dragón. Y bueno, la vida me permitió tenerlo aquí en Hora de Leer en Epicentro y le quiero dar las gracias, Rafael. Gracias por el libro, gracias por escribir así de bien, de apasionante y gracias por estar aquí en Hora de Leer. Sí, sí, muchísimas gracias en primer lugar también por la invitación, Clara. Así que nada, yo aquí buenamente estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tú buenamente tengas al respecto. Muy bien, pues El camarada Jorge y el dragón es una historia sobre un personaje de la historia peruana con una vida apasionante. Eudosio Rabines. Eudosio Rabines fue todo lo que se puede ser. Fue comunista cercano a Haya de la Torre, fue cercano a José Carlos Mariátegui, fue anticomunista, aparentemente, no lo sé, parece, trabajó para la CIA, estuvo en la Unión Soviética, participó en conspiraciones internacionales. Es como el gran traidor peruano, podríamos decir eso, de Eudosio Rabines. Yo trato de un poquito de no juzgar a mis personajes cuando estoy trabajándolos. Por supuesto, tengo mis propias opiniones respecto a él. Me parece un personaje interesantísimo. No creo que un escritor deba escribir sobre un personaje con afanes reivindicativos. Creo que trabajar con Augusto Rabines es una extraordinaria oportunidad de tener un prisma que nos permite contemplar y recorrer y evaluar el siglo XX desde los subterráneos de la historia, tanto de un lado, el comunismo, digamos, en sus expresiones más grandes, como inclusive la Unión Soviética, porque él fue digamos, un comisario político de la Internacional Comunista, y también del otro lado, es decir, del capitalismo extremo y del anticomunismo, puesto que también él trabajó, sí, trabajó, hay que decirlo, para la CIA, no sé, en calidad de agente de propaganda y penetración. Entonces, empecemos por el principio. ¿De dónde surge, Rafael, la idea de escribir sobre Eudosio Rabines? Yo de Eudosio Rabines supe, pues, por el libro de Alejandro Neira, que se llama Traiciones Peruanas, y hay un capítulo sobre él. Y entonces cuando vi, dije, bueno, ¿qué será? ¿Por qué habrá decidido escribir sobre ese personaje? Supongo que una vida apasionante siempre es un plato suculento para un escritor. Bueno, como te digo, la pregunta no es por qué se me ocurrió escribir sobre este personaje. Creo que la pregunta realmente vendría a ser por qué a nadie se le ocurrió antes. Porque Ajá. realmente, bueno, hay una razón para esto, que es que, bueno, en realidad en el Perú no conocemos, no sabemos mucho de este señor, puesto que nadie ha querido reclamarse como legatario ni político ni intelectual de él. Uh-huh. Ni a la izquierda, que lo odia por una serie de razones, ni a los comunistas, que lo odian por una serie de razones, y la derecha tradicional, que, bueno, ha tenido bastantes remilgos en poder asumirse como heredera de él, puesto que el señor trae, pues, un bagaje muy pesado, ¿no? Este señor no simplemente fue un anticomunista rabioso, no fue un aparato propagandístico de la CIA, y además él apoyó abiertamente al gobierno de Pinochet, al gobierno de Videla. Él estuvo justamente de propagandista en contra de las acciones de los sandinistas en Nicaragua. Tenía una gran tribuna que, digamos, alcanzaba a toda Latinoamérica. Y bueno, era un hombre muy escuchado, muy Uh-huh. respetado, muy influyente y muy temido. Entonces, nadie ha querido reclamarse como legatario de lo que él ha dejado. Entonces, no lo conoce nadie, puesto que en el Perú, si tú quieres, la gente que te recuerda, si tú quieres pasar a la historia es porque hay alguien que te recuerda. Y bueno, nadie pues quiere recordar a este señor, ¿no? Sí, Entonces, bueno, Eudosio Rabines
muere en México, y en México que hay una cultura de la muerte una cultura alrededor de la muerte tan arraigada, dicen que bueno, solo uno muere cuando realmente cuando ya no lo mencionan más, cuando lo olvidan. Entonces estaba pensando qué mueca es esto que realmente quieran que muera Eudosio Rabines. Exactamente, es muy apropiado lo que dices, ¿no? Muy, muy apropiado. Ahora bien, claro, a pesar de que, bueno, nadie ha querido recordarlo, por las razones que te mencioné, a mí me pareció muy relevante traerlo de nuevo a la palestra, puesto que, caray, este señor ha sido, como mencionaste, una especie de Forrest Gump de la política, de la historia y del espionaje también. Entonces, a mí, bueno, me interesan mucho aquellos personajes que son moralmente dudosos, que tienen algún tipo de relación conflictiva con la lealtad. Ujú. Y bueno, mencionábamos esto al comienzo cuando estábamos conversando, antes de esta conversación, de que nada, o sea, a mí me traen los traidores con y sin comillas. Ajá, Entonces, porque además no vamos a hablar del espía del Inca, pero además ahí sí que hay traiciones en el espía del Inca, ¿no? No he terminado de leerla, pero la mitad del libro, al menos que llevo, es una traición tras otra, empezando por la del mito fundacional del Perú, que es la traición. Pero volvamos a Eudosio Rabines. En esta parte de la novela, porque solo cuando uno termina, cuando va uno avanzando, dice, bueno, ya se me va a acabar el libro, ¿y en dónde vamos a hablar de la política? ¿Y en dónde vamos a hablar de todas las cosas? Bueno, es que es la primera de una saga. Entonces, voy a la pregunta, ¿cuántas entregas vamos a tener de esta historia apasionante? yo no lo sé, claro, y no lo sé Ajá. porque creo que yo sé qué episodios van a incluir estas entregas. Sé más o menos en qué orden las voy a trabajar, sé cómo más o menos cómo se van a estructurar, ya sé el final. Pero el problema es que, por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, ahorita estoy lidiando con el segundo volumen, Uh-huh. que tratará acerca de la agonía y la muerte de José Carlos Mariátegui, este político peruano tan importante y tan influyente, que ha sido tan importante en el siglo XX en el Perú. Y simplemente imaginar, por una parte, la recreación, lo que implica la recreación de todo el movimiento obrero previo, todos estos personajes anarcosindicalistas que, digamos, lograron esas grandes reivindicaciones, que además eran comunes a toda Latinoamérica, las conquistas de las 8 horas, las universidades populares. Eso también creo que merece un espacio y bueno, Claro. también por otra parte merece también un espacio la recreación de la experiencia del mismo Eudosio Rabienes, quien viajó a la Unión Soviética en ese momento tan exultante, tan interesante que es la incipiente Unión Soviética, ¿no? Todo eso Uh-huh. va a incluirse, ¿no? Y Sí. no hablemos de lo que vino después, ¿no? Que es un montón, un montón. Bueno, esta historia, esta primera parte, El camarada Jorge y el dragón, pues es un libro que habla de la infancia, la adolescencia, la juventud de Eudosio Ramírez, Eudosio Rabines, que termina cuando Eudosio Rabines sale de Cajamarca. Claro. Entonces, pienso que pues todos somos resultado de nuestra infancia, de nuestra herencia, de cómo hemos vivido también la adolescencia, la juventud, que marca para toda la vida. Marcó el sufrimiento de Eudosio lo que pasó en su vida futura, por una parte, y por otra, todo esto que cuentas es real o es ficción. ¿Hay licencias a la ficción en la novela? Bueno, en principio he tratado de no tener ningún tipo de licencia y posiblemente hay alguno que otro gazapo, algún error fáctico que me han señalado y que yo acepto. Pero creo que en esencia se ha respetado lo que sí pienso que fueron las experiencias fundamentales en su niñez, adolescencia y primera juventud, que son paradójicamente lo más importante. Más importante es que lo que va a venir después. Él es conocido porque es un férreo comunista y luego porque es un férreo anticomunista. Pero lo que justamente en parte
el hecho de dedicarle un volumen a esta parte de su vida, es porque considero que hay una serie de experiencias, entre ellas el ser testigo indirecto de una masacre, la masacre más importante ocurrida en Cajamarca en todo el siglo XX, de la cual es además autor material su propio tío. Ujú. Esta experiencia creo que es absolutamente fundamental para marcar y definir lo que este personaje será en el futuro. Entonces, es por ello que consideré que era muy importante dedicarle un espacio, un tiempo preciso y creo que es que ojalá que esto haya tenido el resultado esperado. Ajá, lo tiene, Rafael, porque ese episodio, ya que has mencionado la masacre, ese episodio de la masacre lo que demuestra es que la historia del Perú tiene también muchos dolores que se han silenciado. En esa masacre, tú dices, participa su tío Belisario Rabines, pero también Exacta- su primo es Exactamente. responsable. Es el dolor que han generado ellos. Tiene que haber marcado en Eudosio Rabines para su futuro, ¿no? Sí, sí, hay algo también que creo que es que hay una serie de lecciones que él aprende, lecciones que quedan marcadas con fuego, sobre, por ejemplo, él observa no solamente la masacre en sí, observa la reacción que tiene la sociedad, esta sociedad que al mismo tiempo lo impele, lo fuerza a este señor Belisario Rabines a tomar una actitud, ¿verdad? Y al mismo tiempo después lo rechaza. Y al mismo tiempo, este señor, hay una serie de, el señor Belisario Rabines tiene una manera de reaccionar ante el hecho de ser culpable de esto. Yo sospecho, porque fíjate, un autor no está completamente convencido de conocer completamente a sus personajes, pero yo sospecho que hubo algo de estrés postraumático. Él era, después de todo, un héroe de la guerra con Chile, había participado en la guerra, que algo allí, algo se desencadenó, algo que fue fuera de su control, puesto que esta masacre fue realmente salvaje. Y nada, creo que de alguna manera este hombre terminó consumido por la culpa y Rabines aprendió que posiblemente eso era algo que él no iba a permitir, que no le iba a ocurrir a él en el resto de su vida. Porque en esa parte de la masacre, a Belisario, al tío, héroe de la guerra con Chile, lo incitan, lo Exactamente. estimulan a que tenga mano dura y luego, como hemos visto en otras circunstancias lejanas y cercanas en el tiempo, los han dejado solos y a él lo dejaron solo. Y eso parece marcar mucho a Eudosio. Exactamente. Además, hay una serie de cosas que también tienen resonancias contemporáneas. Es interesante mencionarlo también. Que nada, esta masacre que ha ocurrido justamente en Yaucán, que es una masacre que fue negada, que justamente se presentaron argumentos para tratar de explicarlo, ¿no? No, que en realidad fue una cosa que fue el producto de indios que se mataron entre ellos porque no tenían buena puntería, estaban borrachos. Y digamos que hay una serie de argumentaciones y razonamientos que curiosamente nos resuenan muy familiares cuando queremos evocar ciertos eventos que han ocurrido en el Perú hace muy poco, ¿no? Uh Y -huh. que de los cuales el gobierno presente es directamente responsable, ¿no? Sí, porque también en este momento lo que se ha dicho muy recientemente en la celebración de fiestas patrias es murieron en un enfrentamiento. Exactamente, hay una neutralización, hay una manipulación del lenguaje que es muy propia de toda esta gente, como aquella en que se convertirá Eudosio Rabines, estos propagandistas. Este trabajo del lenguaje no es nada inocente. Uh -huh. Ya, bueno, ya lo veremos después en siguientes volúmenes, pero cuando
cuando veremos justamente a Rabines manipulando, utilizando las técnicas de manipulación de la información propias de servicios de espionaje y servicios de información como la CIA, ¿no? En la Ujú. cual el lenguaje es utilizado de cierta manera, la imagen es utilizada de cierta manera para justamente presentar una versión de los hechos sanitizada, ¿no? Ajá, claro. Pues es verdad que es una historia fascinante y la verdad tengo que confesar que no tiene sentido la pregunta que hice. ¿Por qué escogiste a este personaje? Y tu respuesta es, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué antes nadie lo había escogido? Y ahora escuchándote digo, pues sí, realmente es un personaje fascinante, Eudosio Rabines, y esta historia está muy bien. Hay otra parte que me conmueve mucho, que es la relación con el padre. Ujú. La construcción de ese padre es historia, no es ficción. Lo que le pasó al padre es así, lo que está contado aquí también. Es textual. Uh -huh. Es textual en la medida en que justamente esto aquí yo retomo literalmente lo que el mismo Eudosio Rabines escribió en su libro de memorias La Gran Estafa, que Uh fue -huh. publicado en 1952 en español. Y allí, no, yo invito a cualquier persona que justamente relate este hecho de este hombre que en un momento determinado, porque no encontraba trabajo, porque él había participado en la campaña electoral bueno, que perdió Que perdió de todo. Nicolás, lo perdió todo. Y este señor tuvo pues que irse a la selva para ganarse la vida y tratar de mandarle algo de dinero a su familia. Y perdió la vida justamente en una lucha de caucheros en Brasil, entre caucheros en el Brasil. Tal cual, eso no lo invento en absoluto. La fascinación que él tenía por las historias tampoco lo he inventado, eso también lo ha señalado el mismo Rabines. Y en general, bueno, los personajes que aparecen allí, prácticamente todos son biográficos, Uh -huh. prácticamente todos tienen, digamos, una historia precisa, ¿no? Es decir, han sido señalados y mencionados en algún tipo de diccionario historiográfico, ¿no? Uh -huh. También hay una parte, y con esto termino, no estamos haciendo spoilers porque vale la pena mucho hablar sobre esta novela, pero es el amor frustrado Ujú. de Eudosio. Ah, Todos hemos tenido en la adolescencia, en la juventud, un amor que nunca pudimos concretar, pero este no se concreta por, por un desencuentro sin sentido tampoco, también. claro, bueno, no quisiera adelantar mucho al respecto. Sé que bueno, quisiera simplemente mencionar que el personaje verdaderamente existió. Ajá. La Cuchita Sousa realmente existió, que además Cuchita Sousa también al final, y eso no es ningún spoiler, creo que tomó los hábitos Uh -huh. y eso es todo lo que hay que saber. Bueno, hay que saber, hay que leer. Tengo que decir, Rafael, que pienso cómo puede aparecer un tesoro tan bien guardado de las letras, así, de pronto, con El espía del Inca, fuiste una gran revelación. Y llevas años escribiendo teatro, pero por supuesto yo vivo en Perú hace 11 años, pero la propia gente que conoce de la literatura peruana dice, es una revelación, Rafael Dumet, ¿dónde estabas? Yo estaba escribiendo teatro, y yo estaba tocando, terminé mi novela, yo estaba tocando las puertas de todas las editoriales que me dijeron que durante 8 años. Y todas me dijeron que no, porque era una novela muy grande, me refiero al Espejo del Inca, que Claro. tenía casi 1000 páginas. Todos me dijeron que era una novela muy grande, todos me dijeron que era una novela que nadie iba a leer porque era muy complicada. Entonces, ese Rafael Lumet que todos estaban buscando estaba tocando las puertas y nadie se las abría. Y bueno, simplemente él es una persona no muy complicada que escribe todo el tiempo, que trata de hacer digamos, estar a la altura, bueno, no él, pero es tratar, digamos, de hacer un trabajo que esté a la altura de los temas que trata. Los Incas era un tema que había que tratarlo o bien o mejor ni siquiera intentar comenzar. Y yo, como te digo, hay las razones por las cuales el libro no ha sido publicado ya los sociólogos alguna vez la explicarán, porque creo que tiene que ver algo también con una manera en cómo los peruanos vemos nuestro propio pasado Uh y -huh. cómo pensamos que no es tan importante, no es tan interesante.
pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que no nos vamos a ir a ninguna parte, claro, Bueno, así. pues está muy bueno. Tengo que decir que disfruté muchísimo con este camarada Jorge y ya me quedé con ganas de más, así que espero la continuación de la historia de Eudócio Rabines, que es apasionante. Gracias, Rafael, por estar aquí. Qué placer, un honor haberte tenido acá en Hora de Leer. Yo te agradezco muchísimo tu interés y bueno, ojalá que este libro también interese a las personas que nos estén escuchando en este momento. Así será. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.